بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مثل الله سبحانه وتعالى إن سورة الزخرف
al-akhilla, los amigos íntimos. Ese día serán unos enemigos de otros. Illa al-muttaqin, excepto la gente de taqwa. Musulmanes, Allah nos habla, Allah nos dice que aquellos que se hayan amado, que se amen en este mundo por asuntos bajos, por asuntos censurables, se odiarán unos a otros en el día del levantamiento. Ese día al que se refiere Allah, Yawma Idin, se odiarán unos a otros, porque se habrá interrumpido la causa que los mantenía unidos, que era el deseo. Y Allah pone una excepción, illa al-muttaqin, excepto aquellos de los akhilla, de los amigos confidentes, los amigos íntimos, al-musadiqin, que sean sinceros, fillah, en Allah, porque esa julla, esa amistad permanece, porque es una amistad que fue en este mundo, pero si fue por Allah subhanahu wa ta'ala, si fue por Allah y en Allah, permanecerá tal y como fue, porque como se dice, como se suele decir, ma kana lillahi dama wa ittasal wa ma kana li ghayrillah inqata'a wa infasal. Lo que es por Allah permanece y continúa, está en armonía. Lo que es por otra cosa que Allah se interrumpe y se disuelve, desaparece. Aquella relación que tengamos entre nosotros, los creyentes, los musulmanes, si es por Allah, permanecerá y nos será de utilidad no solo en esta vida, sino en la otra. Aquella relación que tengamos entre nosotros que no sea por Allah, se interrumpirá, se cortará con la muerte y no nos habrá servido de nada. Muy al contrario, puede que lleguemos a sentir arrepentimiento por ello. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le preguntaron, Man awliya'ullah, Man awliya'ullah, alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Como dice Allah en el Corán, ¿quiénes son los awliya, los amigos de Allah, aquellos que no tendrán que temer ni serán entristecidos? Y sallallahu alaihi wasallam dijo, al-mutahabbuna fillah, aquellos que se aman mutuamente unos a otros en Allah, por Allah. Y también se ha transmitido de Ibn Abbas, que Allah está complacido con él, que dijeron, oh mensajero de Allah, ¿cuál de aquellos que se sientan con nosotros o con los que nos sentamos nosotros es mejor? Ayyu yulasa'ina khayr. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, man dhakkarakum billahi ru'yatu wa sada fi ilmikum mantiquh wa dhakkarakum billahi amaluh. Aquel que verlo os recuerda a Allah. Le preguntaron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿quién es de aquellos con los que nos sentamos el mejor? Es decir, ¿a quién debemos elegir como compañeros? Y dijo, aquel que al verlo os recuerda a Allah. El hecho de verlo os hace recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquel cuya palabra aumenta vuestro conocimiento y aquel cuya acción os recuerda a Allah. Y también se transmitió Abu Huraira, que Allah está complacido con él, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. El hombre, el ser humano, en este caso el hombre y la mujer, el ser humano sigue el din o está en el din de su amigo íntimo, de manera que cada uno de vosotros mire, tenga cuidado con a quien toma como amigo íntimo. Mire a quien toma como amigo íntimo.
Porque el compañero del rey se convierte en rey. El compañero del esclavo se convierte en esclavo. Y cuando te sientas mucho, es decir, cuando guardas mucho la compañía de alguien, vistes su túnica, te conviertes en él y adoptas sus atributos, sus cualidades. Y no hay más que pensar, como un ejemplo, en el camaleón. El camaleón, donde quiera que se posa, adquiere el color de ese objeto o de ese lugar en el que se posa. Es como si él no tuviera color propio. Su color es el color de aquello donde está, de aquello en lo que se posa. Va cambiando de color. El ser humano es igual, es como si no tuviera color. Su color cambia según la compañía que guarda, según con quién está. La compañía en nuestro camino, el camino del Islam, el camino del imán, es absolutamente esencial. Hay un hadith transmitido por Abu Musa al-Ash'ari, que ahora estoy parecido con él, es muy conocido, en el que dice, sallallahu alaihi wasallam, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, Mathalul jalis as-salih wa jalis as-su', el parecido de aquel que se sienta contigo, que es salih, que es recto, y el que se sienta contigo, que es una compañía de mal, kahamilil misk wa nafikhil kir, es como el que lleva al mizcle, el que porta al mizcle y el que sopla en el muelle, en la fragua. Fahamilul misk imma an yuhdiyaka wa imma an yabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. El que lleva al mizcle o bien te regala algo, o bien se lo compras, o como mínimo encuentras en él un buen olor, hueles bien. El que sopla en el fuelle, imma an yahriqa thiyabak, o bien te quema la ropa, o imma an tajida rihan khabisa, o bien encuentras en él un mal olor. Y estas apreciaciones, cuando dice, o bien te regala, o bien se lo compras, o bien encuentras en él un buen olor, o cuando habla del que sopla en el fuelle, diciendo que o bien te quema la ropa, o bien encuentras en él un mal olor, no son otra cosa que grados. Hay grados. O sea, lo mínimo que te pasa en cualquier caso es que el que porta, el que lleva consigo al mizcle, como mínimo huele bien, y si te acercas a él vas a oler bien. El que sopla en el fuelle, si no te quema la ropa, como mínimo vas a oler mal. Eso es un misal, y qué hermoso misal el que puso el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre a quién elegimos como compañero, con quién nos sentamos, con quién guardamos compañía. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dice Allah en el Corán también, يقول الحق في محكم تنزيله أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. La Surah At-Tawbah, después de contar, después de hablar, de referirse a la historia de aquellos tres que se quedaron atrás con respecto a la expedición de Tabuk, y hablar de su tauba y de cómo Allah aceptó su tauba porque fueron sinceros, Allah dice
O vosotros que creéis, ittaqullah, tened taqwa de Allah. Y tener taqwa de Allah, y es preciso repetirlo siempre, es guardarse de aquello que ha prohibido y cumplir con aquello que ha ordenado. Y conforme ahondamos en ese taqwa, nos damos cuenta de que el verdadero taqwa de Allah es tener presente que Allah está con nosotros donde quiera que estemos, que Allah nos ve y que Allah es testigo de nuestras acciones. Y el que tiene ese grado de conciencia es el que tiene verdadera taqwa y Allah sabe más. وَكُونُوا مَعَ صَدِقِينَ, y estad o permaneced con los sinceros. El sincero, la definición de sincero es muy sencilla. Es aquel que es igual por fuera que por dentro. Aquel que lo ves y cuando lo miras y lo ves, estás viendo lo que tiene dentro. No te está guardando nada, no oculta nada. Sallallahu alaihi wasallam dijo, Sharrun nas dhul wajhayn. El peor de la gente es el que tiene dos caras. El que va a unos con una cara y va a otros con otra cara. Todos podemos caer en esto a veces sin darnos cuenta. La sinceridad es un bien muy valioso, no es fácil. O sea, ser igual, absolutamente igual, por fuera que por dentro, no es fácil. Pero hay que quererlo. Es como ese hadith en el que Sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando escuchéis el Corán, o no recuerdo si dijo cuando recitéis el Corán, da igual para el caso. Cuando recitéis el Corán, llorad. Y si no podéis llorar, haced como que lloráis. Y esto no tiene nada que ver con la hipocresía, tiene que ver con querer. Es decir, si nosotros queremos ser sinceros, Allah nos ayudará y nos empujará a ser sinceros. Nos pondrá en situaciones en las que podremos ser sinceros. Nos dará fuerza, nos dará la autenticidad suficiente como para serlo. Porque ninguno estamos libres absolutamente de nada. Pero recordemos, Sallallahu alaihi wasallam, aquel que dijo la verdad, aquel que no dejó nada que fuera un beneficio para su umma sin decirlo, nos dijo, el peor de la gente es el que tiene dos caras. Guardaos de ellos. Y guardémonos a nosotros mismos de ser de ellos. Esta sinceridad de la que habla la aleya se refiere tanto a la sinceridad de palabra, que es la que salvó a estos tres que se quedaron atrás de la Ghazwa, que fueron incapaces de mentir, porque cuando Sallallahu alaihi wasallam volvió de la Ghazwa, llamó a aquellos que no habían ido, porque era una Ghazwa importante, además era una Ghazwa en unas condiciones difíciles. Y rápidamente los hipócritas pusieron sus típicas excusas, que Allah se encargue de ellos. Pero estos tres compañeros en concreto, uno de los cuales era Ka'b ibn Malik, no pudieron mentir, fueron incapaces de mentir, simplemente se callaron. Allah los puso, los sometió a una prueba muy difícil. Estuvieron muchos días en los que los musulmanes, en los que el profeta Sallallahu alaihi wasallam prohibió a los musulmanes que les hablaran y que tuvieran relación con ellos, hasta que descendieron las leyes anteriores a esta, en las que Allah se vuelve a ellos. Y fue tanta la tawba de Allah que ellos casi se alegraron de no haber ido a la Ghazwa y de haberse quedado a pesar de todo lo que les pasó. Porque cuando Allah se vuelve sobre su siervo, eso es más grande que todo lo que hay en este mundo. El hadith completo de esta historia se puede encontrar en el Sahih del Bukhari y no tiene desperdicio. Es absolutamente increíble desde el principio hasta el final. Entonces hay una sinceridad de la palabra. Como dice el hadith, la sinceridad conduce al bir y el bir conduce al Jannah, al jardín, mientras que la mentira conduce a lo contrario, conduce al fusuq, o a la palabra que quiera, equivalente a esta que lleva en el hadith, y esto conduce al fuego, waliyadu billah. Y uno de vosotros, dice el hadith,
no deja de decir la verdad hasta que Allah lo escribe, es decir, los ángeles lo escriben como Siddiq, como uno que dice la verdad, como era Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, Allah está complacido con él. Todos sabéis la historia de por qué fue llamado Siddiq, porque cuando sallallahu alaihi wasallam volvió del Isra y contó que en una noche había recorrido la distancia que en aquella época se tardaba 40 noches en recorrer, los Quraysh no lo podían creer. Pero Abu Bakr dijo, si él lo dice, dice la verdad. Esa es la julla. Por eso sallallahu alaihi wasallam dijo que si tuviera que elegir un Jalil, elegiría a Abu Bakr. Pero dijo, está la hermandad del Islam. O como quiera que dijera sallallahu alaihi wasallam, en un significado equivalente. Esa es la julla. Confiar en alguien. La julla es que Abu Bakr as-Siddiq, que Allah se complació con él, había visto al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Lo había visto. No solo lo había visto físicamente, sino que había visto quién era, cosa que otros como Abu Lahab fueron incapaces de verlo. Solo veían al sobrino de Abdul Muttalib o de Abu Talib. No veían al mensajero de Allah. Abu Bakr as-Siddiq vio quién era el mensajero de Allah. Cuando nosotros podemos ver, cuando Allah nos da la suficiente clarividencia para ver quiénes son nuestros hermanos, podemos verlos con claridad y elegir aquellos cuya compañía queremos guardar y protegernos de aquellos cuya compañía no queremos guardar. Y la sinceridad también está lógicamente no solo en las palabras, sino en las acciones, en los propósitos, las intenciones, en la determinación, en nuestros estados. Uno de los significados que Allah dice en el Corán, unos de los que Allah dice que son sinceros en el Corán son los muhajirun. En la que Allah dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون, dice Allah subhanahu wa ta'ala, hablando de un botín que se obtiene sin combatir, que sea, o hablando de las sadaqas, que sea para los fuqará, para los pobres, al-muhajirin, los pobres que emigraron, para los emigrados, aquellos que fueron expulsados, que fueron hechos salir de sus moradas, de sus casas y de sus propiedades, de sus bienes. Buscando un favor de Allah y aceptación, beneplácito de Allah. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, y auxiliaron a Allah y a su mensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que se esforzaron por defender, por establecer y defender el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humus sadiqun, esos son los veraces, los sinceros. Todo aquel que esté en esa estación de defender a Allah y a su mensajero será de los veraces, insha'Allah. Y para terminar, un hadith que transmite Anas, que dice que un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de la hora. Es un hadith muy conocido, que todos conocéis. Y este hombre dijo, ¿cuándo será la hora? Y sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿y qué has preparado para ella? Y el hombre dijo, nada, excepto que yo amo a Allah y a su mensajero. Y sallallahu alaihi wasallam le dijo, tú estarás con quien ames. El hombre estará con aquellos a los que haya amado. Aquel de nosotros que ame a Allah y a su mensajero por encima de todo lo demás, aquel de nosotros que ame a sus hermanos por Allah, por la causa de Allah, esos estarán con aquellos a los que han amado en este mundo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير، اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. Ahora te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a aquellos que están en algún tipo de dificultad. Dales firmeza, dales paciencia, dales recompensa. Haz que los musulmanes haz que nos preocupe lo que les ocurre al resto de nuestros hermanos en toda la umma y que estén siempre presentes en nuestros dudas. Haznos querer ser mejores para cambiar nuestro entorno y para cambiar las cosas y para que con tu permiso los musulmanes podamos cambiar el mundo, si eso es lo que te complace, oh tú, Señor de todos los mundos. Ahora bendice esta tierra, bendice todos los lugares de ella en los que eres adorado, bendice esta ciudad, bendice las mezquitas, bendice los lugares de trabajo cuya actividad se interrumpe para establecer el salat y las casas en las que se hace el salat. Bendice especialmente esta mezquita, bendice a todos aquellos que acuden a ella, bendice todo lo que ocurre en ella, bendice a aquellos que la mantienen limpia y en condiciones para que eso sea posible, a los que dan el adán, a los que acuden a las oraciones y a los que dan sadaqa, sobre todo aquellos que no vemos para que se puedan mantener. Bendice a nuestra autoridad, bendice al Emir Ibrahim, bendícelo en su empeño por recolectar y repartir el zakat. Bendice nuestro proyecto, el proyecto de este grupo que somos, de abrir, de establecer en la ciudad de Sevilla, en el centro, en la medida de lo posible, un centro y una mezquita mayor que este lugar, con más posibilidades de actividades y que sea más fácil para la gente acudir a él para preguntar y saber qué es el Islam. Pedimos a Allah que bendiga a nuestras familias y a nuestros hijos. Pedimos a Allah que bendiga a nuestra descendencia. Pedimos a Allah que pase por alto nuestros errores, que perdone nuestras faltas. Pedimos a Allah que cure a nuestros enfermos. Pedimos a Allah que tenga misericordia de aquellos de nosotros que ya han muerto, que han ido a tu encuentro. Y te pedimos, oh Señor de los mundos, que pongas un husnul khatima, un buen sello final para nuestra vida, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة